tal vez el más fuerte que se ha producido en la historia mundial de los temblores y terremotos, aconteció acá. Que lamentable, desapareció Puerto Varas, desapareció parte de Valdivia, en fin, toda esa parte de la zona sur sufrió muchísimo. Y en Santiago nos asustamos para que es decir, me imagino cómo tienen que haber sufrido los que estuvieron allá. Así todos fuimos capaces. Por eso que le creo a Carlos Dickens que dijo, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Siempre y hasta ese instante hemos sido un país pobre. Y en esa época, que éramos mucho menos habitantes, éramos más pobres aún. Así es que había que hubo que darle una manita de gato, una manito de gato a los estadios que sirvieron como sede para la Copa del Mundo. Viña del Mar, el antiguo Sausalito, recibió su pinturita, el Cachao, el Macanú, Rancagua con sus casetas con el sol de frente, ¿no es cierto?, durante la tarde, porque estaban puestos en el costado oriente de las cabinas. En el poniente llegaba el sol, pero achicharraba tanto a los periodistas como a los espectadores que estaban en aquel sector. Y el Carlos Dickens de Arica, que recibió justamente ese nombre en homenaje a Carlos Dickens, también fue remozado dentro de lo que se pudo. Y el Estadio Nacional también fue modificado, porque el Estadio Nacional tuvo un cupo para 44.000 personas aproximadamente antes de la Copa del Mundo. Y lo acomodaron para sobre 70, de un tremendo estadio. Si no tan cómodo, sobre todo cuando se iba a la galería, por lo menos más que aceptable. Y con eso se hizo el mundial. Y quedamos todos felices. Voy a dar una opinión que sé que a muchos a lo mejor les va a molestar. El documental me encantó, lo encontré precioso. Salvo un detalle, y por favor, Nicolás, no te enojes, lo voy a mencionar porque a mí personalmente no me gustó la presencia de David Matamala opinando acerca del Mundial de 1962, pegándose una voltereta espectacular y encontrando como Macanudo. No me acomodó, para nada, no me gustó. Es la única objeción o la única pista, entre comillas, que le encuentro al documental. Decir que el Mundial de Chile fue el peor de la historia de los campeonatos mundiales me parece una locura, por decirlo menos. Y David Matamala, que no conozco personalmente, pensé que iba a estar presente hoy día para conversar con él, preguntarle con quién se informó, en fin, tener una idea de cómo se hizo este libro o cómo lo hizo él. El papel aguanta absolutamente todo, la voltereta de hoy, pero fue de aquella brillante, existencia, espectacular. Lo mejor que he escuchado de voltereta, lo escuché hoy a David. Así que soy claro en ese aspecto y disculpen todos los presentes por esta algo en su papel de moderador, ¿no es cierto? La opinión siempre sabia de Carlos Marín. Estuvo también, ni hablarle a Pico Izaguirre y Chicho Navarro, que fueron protagonistas, fueron jugadores de la selección. Pero va a ser bien difícil que volvamos a tener una actuación internacional como la que tuvimos en ese año. Te lo digo porque, aunque Pablo Milán diga lo contrario, el fútbol en este instante está en crisis.
la demostración de cómo cuando se unen las voluntades, cuando hay una meta precisa, cuando se encuentra un equipo idóneo, cuando todos están imbuidos de la misma fe para alcanzar un objetivo, lo imposible se hace posible. Este campeonato mundial de Chile no tenía por dónde, en ninguna circunstancia, haberse realizado en Chile. Ya lo dijeron por ahí, Chile es un país muy pobre. Si los italianos estaban descubriendo el mar, los italianos hicieron un reportaje mala leche, sin ninguna duda, pero con mucha realidad. Chile es un país pobrísimo, alejado de todo. Lo que más abundaba en Chile eran los niños y los niños desnutridos. Entonces, cuando Ernesto Teatro asiste a los Juegos Olímpicos del CIN en 1952 y mira cómo ese país chiquitito, aislado del resto, el más pobre de la zona, podía hacer los Juegos Olímpicos, se dijo, y lo dijo, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer nosotros un mundial de fútbol? Cuando estos pobrecitos reciben a delegaciones de todos los países del mundo en todas las disciplinas, y esta es una nomás para 16 equipos. Hagámoslo en los poderosos equipos, y a todos conocemos. Y ahí empieza la historia para ellos. ¿Cómo fue superando los obstáculos? Gracias a una robot, que fue el mayor, sin duda fue. Pero miles antes, primero convencer al presidente que no le interesaba el fútbol para nada, no porque antes los políticos eran enemigos. Convencerlos, mostrarle lo que se podía significar para el país, para el pueblo chileno y para la imagen del Señor hacer un gol mundial. Ya, dio eso sí para hablar. La ocupación tiene que ser hablada por el pueblo del Estado. Dificultades de todo tipo. Desconocido en Chile. En Europa les sonaba. Tenían allá, esa fue una gran fortuna, un embajador, una persona muy, muy respetada, que fue el encargado de promover el mundial. Se hicieron folletos, mostró lo mejor del país, en todas partes, ¿cierto? Sus paisajes, sus pies, eso. Y se concentró en convencer a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética tenía una enorme influencia en este periodo de plena Guerra Fría. Y los votos de la Unión Soviética podían decidir la elección. Ese es un trabajo cognitivo. Chile, y esto es bien desconocido, mandó un equipo chileno, Green Cross, al recorrer todos los países de la Unión Soviética, una embajada. Y este equipo, el reforzado, buen equipo, pero muy correcto, muy trabajoso, que si yo se presentó en todas partes, lo hizo, pues llega todo. Y se ganó la simpatía de esos países. Ahí hubo otro granito para ir avanzando. Cuando el presidente le dice, discúlpenme, pero hay necesidades importantes más urgentes que un juego de pelota. Está el país en el suelo. Los pocos recursos que tenemos van a ser para reconstruir el país y ayudar a los damnificados. ¿Ustedes entenderán? Y aparece el ingenio. ¿Cómo lo hacemos sin recursos? No podrían hacer. La sede inicial de la Concepción no podrían hacerse. Queremos acá, queremos la más patrona. ¿Dónde? Rancagua. ¿Por qué Rancagua? ¿Por qué no San Fernando? ¿Por qué no Talca? Porque Rancagua, al interior de Rancagua estaba los militares
me arregló los caminos, arregló el estadio, hizo un hotel en Rengo para que se alojaran la selección. En fin, no. Costo cero. La sede era Valparaíso. Estadio más grande, más gente, popular. Viña, ¿sí? ¿Qué Viña? Está el Brasil. Y la municipalidad de Viña fue la que organizó todo el subsede. Antofagasta tenía todos los boletos comprados a los subsede. Arica. En Arica existía lo que se llamaba la Junta de Atlanta, que agrupaba a todos los empresarios, a todos los industriales, a todos los agricultores, a todas las grandes organizaciones de la zona. Era Puerto Rico. Y fue la Junta de Atlanta la que hizo todo allá sin necesitar el recurso del Estado. Entonces, capacidad, unidad, ingenio, imaginación para superarla. Ese es un tomo a la historia. El otro tomo al futbolismo, que ya podemos hablar después. Una preparación de 4 años, impecable. Y ahí está el mérito de Fernando Riera, pero de eso podemos conversar. Vamos a hablar, sin duda, de don Fernando Riera. ¿Diego? Sí, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, el participante, la moderadora también. Voy a aprovechar el pase que dio don Hans para, no sé, pegarle un poquito a Dani. A mí parece la idea de que el Mundial de 62 sería el peor de la historia, es como un juicio anacrónico, como dirían los historiadores, en el sentido de que habla más de las concepciones del mundo del Chile actual, una concepción neoliberal, diría yo, más que lo que efectivamente fue el Mundial, en ese sentido, para su época y su contemporánea. Entonces a mí me parece que 60 años después de la inauguración, de la luz de la situación actual del deporte chileno, lo que cabe hoy en día es celebrar. Porque, en primer lugar, porque todavía, 60 años después, sigue siendo el principal evento deportivo organizado por nuestro país, en la historia, solo comparable con los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. O sea, 60 años después, eso habla la luz claramente de la importancia de un mundial para el patrimonio histórico y deportivo de nuestro país. Además, a este mundial llega figura dominante del fútbol mundial, pero no solamente de la época, sino que del fútbol. Estamos hablando de que vino Antonio Estefan, es cierto, no jugó, pero el que sí jugó un poquito al menos fue Pelé. También vino Garrincha, la principal figura del campeonato, Didi, Bobby Charlton, Blake Lejeune, Ferenc Puskás, que jugaba por España en ese mundial. Y el tercer lugar conseguido por la selección es aún el mejor puesto conseguido por un seleccionado masculino en un adulto en una Copa del Mundo. Entonces, ¿por qué algunos te dicen que es peor de la historia? A mi juicio, eso tiene que ver con porque el Chile que existía en el año 60, los valores hegemónicos, porque ustedes fueron ver a través del ejemplo lo que decía Sergio Navarro, en torno a que él no quería ser mejor que el capitán chileno que estaba antes, también quería quitarlo. Imaginémonos si Arturo Vidal o Alexis Sánchez dirían algo así hoy en día, por ningún motivo. Entonces, esos valores son diametralmente distintos a los valores del Chile del siglo XXI. En otras palabras, hablando de los megaeventos que son los mundiales hoy en día, y del exitismo que tenemos en nuestra mentalidad actual, pareciera que el mundial se siente pobre. Pero a mi juicio, no se ha destacado lo suficientemente el hecho de que un país pobre, subdesarrollado, periférico y aislado, como el nuestro, haya sido capaz de sacar adelante el mundial, como decía don Julio Mocas, después del terremoto del 60. O sea, eso es algo que hay que valorar. Recordemos que no solamente a Alessandro no le gustaba el fútbol, tampoco le gustaba la televisión, que Chile dio un impulso gigantesco en el mundial, que es considerado el grupo para la producción en nuestro país. Entonces estamos hablando de esa precariedad. Ese país precario que hizo un mundial. Y no lo hizo ni Colombia, ni mucho más grande que nosotros, no lo hizo Perú, que también es más grande que nosotros, lo hizo Chile, no lo hizo Argentina. Incluso este país era tan desconocido que varios de los delegados que fueron al Congreso de Lisboa del año 1956 no tenían idea de dónde estaba Chile. Estamos hablando
por eso había estado en juego una correcta organización del mundial, el honor del país, según sus tradiciones democráticas. Y ese también era el argumento de Guatemala. Y muy interesante que Guatemala quiera desarrollar el mito del mundial chileno, recurriendo a otro mito, el mito de la excepcionalidad chilena del concepto latinoamericano. Este oasis de estabilidad del que hemos escuchado durante el siglo XX hasta hace poquito, hasta octubre del 2019. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá, pero me parece interesante que Guatemala hable del mito y recurra a otro mito. Gracias, Diego. Cuando uno examina un poco la historia de este mundial, tomando también la palabra de Don Julio, es inevitable detenerse en la figura de Fernando Riera, este entrenador, el que el propio Carlos Primo fue a buscar a Portugal para que intentara este gran desafío junto a la selección. Se habla mucho hoy día de Fernando Riera, se habla mucho de cuál es su legado también en la posteridad, se le ha comparado incluso con la figura de Marcelo Bielsa, por ejemplo. Y me gustaría preguntarle eso también a nuestros invitados. ¿Cuál creen ustedes que es hoy día la influencia y el legado de Fernando Riera en nuestro acontecer, en nuestro futuro futbolístico? El legado que dejó Fernando Riera, a mi juicio, por lo menos. Primero, esa unión que manifestaba, ¿cierto? Luis Aguirre, también corroboró Sergio Navarro, entre el plantel y él. O sea, le creían a Pío Puntilla lo que él decía. Y se preocupó de muchas cosas, no solamente de que jugaran bien al fútbol, que aprendieran a comportarse, que aprendieran a recibir a la prensa, que aprendieran a comer sin la boca abierta, a masticar sin la boca abierta, a tomar los cubiertos. Todo eso lo enseñó don Fernando Riera Bauzá, que en paz descanse. El Tata Riera le hizo un gran favor al fútbol chileno. Él dirigió esta selección, trabajó un montón de años, pidieron su cabeza después de la gira a Europa. Lo recuerdo perfectamente. Los principales titulares de los diarios de aquella época, que era lo que se leía realmente, porque la televisión no existía, destacaron todas esas virtudes, pero al mismo tiempo criticaron enormemente en lo futbolístico a lo que había hecho la selección nacional en esa gira a Europa donde nos llenaron la canasta de gol. Pero vino la recuperación después, vino la enseñanza, vino la demostración de que se podía jugar en el fútbol y por Dios que vimos un equipo chileno, pero tan bueno como esta generación dorada. Ahí quedó manifestado muy bien. Y me gustó ver las jugadas principales de cada partido y he visto cada uno de los partidos y puedo corroborar que tienen razón tanto Sergio Navarro como Luis Aguirre. Quería agregar una cosa. En lo directivo nosotros hemos sido capaces ya en aquella época de organizar fiestas muy importantes deportivas en nuestro país. Yo recuerdo que el mismo año que se jugó el Mundial de Fútbol se hizo un Mundial de Hockey sobre patines en el Estadio Nataniel, en el Gimnasio Nataniel, que hoy se llama Sabino Aguar Cúncar. Ahí se jugaron en 9 días. Todos los partidos se hizo una liguilla, no se hicieron grupos, jugaron todos contra todos, vinieron 10 equipos a Chile y se jugó a estadio lleno. Todas las noches, 3 y hasta 4 partidos. Éramos o podíamos ser capaces de hacer un mundial, claro que podíamos. Eso fue en el hockey. Y nos olvidamos más atrás todavía. En la década del 50, cuando los sudamericanos de atletismo fueron formidables, no podemos olvidarnos de don Ramón Sandoval, no podemos olvidar. Pero el Estadio Nacional con 44.000 personas presentes, apretujados todos unos por otros, viendo la actuación de los mejores atletas que tuvimos en aquella época. Recordemos a Marlene Arendt, en fin, muchísimo. Así que, ¿por qué no íbamos a ser capaces de organizar una Copa del Mundo? No recuerdo haber participado en fiestas más entretenidas hogareñas que aquellas que tuve junto a mis familiares y amigos. ¡Qué cosa más linda! Concuerdo plenamente con Alto Chapacase y con los jugadores de la selección, con los exjugadores y con el Carlos Marín y con todos los que estuvieron en el panel. El rock del mundial pasó a ser en aquella época nuestro segundo himno nacional.
de entonarlo, de cantarlo. Fue una obra maravillosa, ¿no es cierto?, de los Ramblers, el conjunto que lo creó, y de Casa, el cantante, nos olvidamos de él, Germán Casa. Fantástico, fantástico, un conjunto para disfrutar hasta el día de hoy. Así que, como ejemplo, se ha tenido del atletismo, y hablar también de la natación. Hicimos importantes campeonatos en la piscina de la UA, ahí en la calle Carlos Santunes, con un Guillermo Villalobos, Hans Garto, qué sé yo, le podría nombrar 100 nadadores de aquella época. Pero se hicieron muchas cosas internacionales en nuestro país. Así es que voy a diferir una vez más con el colega David Matamala y Daniel Matamala. No lo conozco, qué pena que no esté aquí. Pero hablar con esa facilidad de todo lo que él vio en el mundial, en circunstancias que, perdón la frase que voy a usar, él no estaba ni en los testículos del papá. Ojo, en aquella época sí, y es cierto, absolutamente cierto. Él no existía en aquella época, entonces mal puede decir que fue el top mundial de la historia. Cuando le ofrecen hacer el proceso de preparación de un equipo para el campeonato mundial, en circunstancias de que el fútbol chileno estaba en el suelo, todavía estaban las esquinas de esa bomba que fue la indisciplina de la selección chilena en el campeonato sudamericano de Lima en 1957. La selección colombiana empieza a trabajar en 58. La selección que se presentó a la clasificatoria para el Mundial de Suecia, 58, era la selección C de Chile, porque la A y la B estaban castigadas. Castigaron a todos los planteles, algunos a perpetuidad. 3 jugadores fueron sancionados a perpetuidad. Y suspensiones por 1 año y medio, suspensiones por 1 año, suspensiones por 9 meses, suspensiones por 6 meses, suspensiones por 3 meses, a los nuevitos, a los que tenían menor responsabilidad. Todos castigados. Entonces la selección quedó eliminada, no hubo ninguna posibilidad con Argentina, por Argentina y Bolivia, por ejemplo. Riera toma eso y se propone devolverle a Chile su dignidad. La hermosa palabra para esa disposición. Y para eso forma 3 selecciones. Una selección mayor que es la de los que están jugando mejor. Una selección de proyección, digamos una sub-23, es así. Y una juvenil. Organiza el primer campeonato sudamericano juvenil de la historia. Que se realiza en Chile. Con él como ideal, como creador de eso. Lo que fue muy bien a Chile, pero sacó algunos jugadores. Sumantara, Danilo, y empieza a trabajar con esa mixtura de jóvenes y viejos. Debuta en un sudamericano, en la competencia oficial sudamericana de Buenos Aires, de 6-1 a Chile. Después le va más o menos, pierde después con Paraguay, pierde con Brasil y se empieza a recuperar porque al final le gana a Perú, le gana a Uruguay, le gana a Bolivia. Terminó la mitad de la. Después va a Europa. El partido 6-0 con Francia. Se recupera un poquito después. Que pierde con Alemania, pierde con Irlanda, pierde con Suiza, empata con Bélgica y empata con el Inglaterra. Ese fue el resultado de ese. Pero ¿qué decía Pérez? Al enemigo para ganarle hay que conocerlo. Ya eso fue Europa. A que los jugadores conocieran a su enemigo. Debía de coger. Y él se dio cuenta de un aspecto muy importante. Todos los primeros tiempos terminaron empatados o con un marcador muy estrecho. El 6-0 de Francia, primer tiempo terminaron 1-0. El 2-1 de Alemania, Chile ganando 1-0 hasta los minutos finales. El 4-2 con Suiza lo mismo y el 2-2 hasta la media hora segunda. Y
de afrontar esas dificultades con mejor físico. Y fue la gran razón por la que dejó fuera a Juan González, el mejor jugador de este tipo. O bajas 5 kilos o no juegas. No bajas. Y no jugó. Era así. Este proceso estuvo al periodo, ya lo decían, después del año 61, no, un año mundial, ya era un clamor nacional de lo que era María Cristo. Y por ahí, por mayo del 61, se produce una circunstancia bien especial. Chile juega con Perú, estadio nacional, amistoso. 2-0 ganaba Perú el primer tiempo. Y la chifladera era rotunda. Se va, Negra se va. Hizo unos cambios. Por primera vez juegan Carlos Contreras y Eladio Rojas, formando un poco ahí reforzando la defensa. 5-2 ganó Chile. 5 goles en ese turno. Y una semana después viene Alemania Federal. Uno de los mejores equipos de Europa, favorito para ganar el mundial al año siguiente. Y Chile cumple ese partido, para mí, la mejor actuación de su y ahí se produce un punto de inflexión. De la pifia al aplauso. Y la gente dice, chuta, somos tan malos. Y los jugadores dicen, chuta, sí podemos. Y ahí se crea esa mística de público y plantel para llegar finalmente a lo que ocurrió en el mundo. Ese fue el gran papel. También me gustaría destacar el proceso formativo de don Fernando, un proceso que inicia 5 años antes del debut, implica partido amistoso, el extranjero, donde no hay muy buenos resultados, como están nuestros invitados, surge la crítica, pero el proceso se aguanta, dura los resultados. Y algo bastante poco usual en la historia del fútbol chileno, o sea, tenemos que tener en cuenta que en los últimos 30 años, todos de los más exitosos directores técnicos de la selección nacional, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, no tuvieron más allá de 4 años al mando de la banca, con resultados más que notables. Bielsa en segundo lugar en la clasificatoria, Jorge Sampaoli campeón de América, no tuvieron más de 4 años, entonces, Fernando Herrera como 5, eso hay que destacarlo porque no es muy usual. Y era algo que también se destacaba mucho en los recuerdos del Mundial, por ejemplo, el año 87, cuando estábamos en los albores de la transición a la democracia, surgen los medios de oposición como los diarios Fortín Mapocho y La Época. El recuerdo que yo hace en el Mundial destaca sobre todo el proceso Riera, porque de esa forma planteaban una crítica aguda a la dirigencia nacional y con ello a la dictadura, por extensión a la cual achacaban el deterioro profundo en que se encontraba el deporte chileno a fines de la década del 80. Ese proceso de Riera no se redujo solo al seleccionado nacional, sino que también implicó cursos de formación para entrenadores nacionales, con el objetivo de formarlo bajo los estándares más altos de la época. Incluso en el año 58, el Parlamento promulgó la ley 12.890 que buscaba fomentar la formación de entrenadores que permitieran dar un salto al deporte en Chile. Pero también hay que entender el Mundial del 62, a mi juicio, una perspectiva más amplia, de mediana duración, que llamo el historiador. El Mundial, a mi juicio, es el fruto del desarrollo y evolución del fútbol y del deporte chileno desde fines del siglo XIX, cuando formaron destacados historiadoras como Carolina Cabello, Brenda Elsie, tanto hombres como mujeres, se apropiaron de un deporte traído por barcos de bandera inglesa. Un proceso que pasa por las primeras décadas del siglo XX, cuando un grupo de profesores normalistas, los hermanos Arellano, fundan Colo-Colo, que se ancla a inicios de la década del 30, cuando inicia la profesionalización del fútbol chileno, que pasa por la fundación del Estadio Nacional en la década del 30, que también tiene un momento muy importante en las décadas centrales del siglo XX, cuando aparece la revista Estadio, con ella una concepción desarrollista del deporte, que entendía que el Estado tenía un rol fundamental en su discusión, que asumía que los procesos deportivos tenían que ser a largo plazo. Y que también se ancla en los años 50, como decía don Julio, en los años 50 Chile organiza 2 mundiales de básquetbol, uno femenino y uno femenino. Por lo tanto, el Mundial del 62 es el punto culmen
Quiero invitarles brevemente a ir a la cancha también. Como ya saben, Chile comienza este mundial por el pie derecho con este triunfo 3-1 ante Suiza. Se impone el juego con 2-0 ante Italia en un partido muy polémico, como ya sabemos. Y luego pierde 2-0 contra Alemania, pero avanza de todas maneras a cuartos de final. Lo que vino después también, ya lo sabemos, un triunfo 2-1 ante una Unión Soviética muy dura, un partido muy difícil también. Y una derrota, yo diría, más que digna también, ante Brasil, esperarlo un poco. Pero más allá de estos resultados en la cancha, ¿cómo recuerdan ustedes el juego de la selección chilena en esos años? ¿Y cómo describirían también el estilo de juego de Fernando Viera, lo que se desplegó también por la selección en este Mundial del 62? Yo recuerdo a Chile como un equipo muy parecido a lo que juega la selección chilena desde que llegó Francisco Benítez en el día de hoy. Sí, lo encuentro parecido. Tener una pelota, saber administrarla. Y cuando se recupera el balón, saber entregarlo bien, con precisión. Y en eso tuvimos 4 o 5 jugadores, pero maestros. Para mí la labor de Jaime Ramírez en la selección chilena, por ejemplo, en el 62, fue encomiable. Aparece en todos los lugares de la cancha. Él apareció por todos lados, recuperando balones, llegando, incluso a su gol de cabeza frente a los italianos, pero que fue claro, es un gran mérito. Para mí lo que hizo la selección chilena futbolísticamente me agradó sobremanera, soy bien honesto. No vi en directo, presenciándolo, ninguno de los 4 partidos de Chile en Santiago. Ninguno. Y el de Rusia menos, y después el único que vi fue el de Yugoslavia, por el tercer lugar. Me tocó trabajar en Viña, en la serie donde curiosamente tuve mucha suerte. Estaban Brasil, Checoslovaquia, que fueron los que disputaron el título, ¿no es cierto? Más México y España. O sea, estuve en una linda serie como Viña del Mar, un tiempo fantástico, no va a ser re bien. Tenía que decir en esa época, 21 años, fantástico. Estaba pero en la florinata de la vida. Entonces tuve suerte de empezar joven y de participar en muchos eventos importantes, pero por descuidar. Ahí está la palabra de que tal como Riera le enseñó a los jugadores de fútbol, le enseñaron a mí también una parte importante del periodismo: saber escuchar, saber opinar y respetar a todo el mundo. No descalificar. Yo puedo opinar, no real, tengo mi base, macanudo, y la persona va a tener siempre derecho a respuesta. Esa es la democracia. Así se vive tranquilo. Así es que, con respecto al pueblo de Chile, a mí por lo menos en lo personal, Julio, te lo digo, me fascinó, me gustó y me va a seguir persiguiendo en todos los recuerdos deportivos que tengo. Yo vi un partido también en Santiago. Yo egresé el año anterior de la enseñanza media y el premio que me dieron por ese logro fue un abono para el mundial en la sede de Rancagua. Y gané Argentina-Inglaterra por Chile-Italia. Así que fui testigo de la batalla de Santiago. Y tuve la misma indignación que todo el público, se lo celebré igual que todo el público. En fin. Le pregunté una vez a Fernando Riera, Fernando en su casa, una conversación larga, la estadio, fuera de esa conversación, estábamos la tarde entera conversando con alguien para después gritar por el país. Le pregunté, Fernando, ¿cómo jugaba su selección?
Toro, Landa y León. Y nunca jugaron ese nombre así. Nunca, ya no se jugaba en el mundo. Lo que más esas chicas fueron cuando se mandó dos. Porque Vale Moreno, y Leonel Sánchez eran volantes. Eran volantes, el partido que hacía Leonel a la pastora, como Marco Sánchez. Y el otro lado, Ramírez, todo partido. Entonces, ya, se puede ver que había un planteamiento, un dibujo táctico muy bien dibujado. Y lo principal, que ha sido siempre lo principal, los jugadores. El trabajo que se hizo durante esos 4 años de trabajo intenso, el fruto. Las experiencias que tuvieron, los porrazos que se llegaron, las críticas que recibieron, todo eso fue reforzando el ánimo de y haciéndolo duro, haciéndolo fuerte. Pero mejorando la técnica, diciendo primero que miraba la metodología, si podíamos jugar salón físico, no. Y si no era bueno para la pelota, no podía jugar en el físico. Tal vez el más, pongamos de tronco, era Carlos Contreras. Pero a Carlos Contreras no le daba ninguna obligación más que marcar a hacer y en eso es lo que era. Buen físico, alto, bonito, no se achicaba nada. No le iba a pedir existencia, no le iba a pedir una pared, no le iba a pedir un taco, no le iba a pedir una chilena. Es lo único que tiene licencia obligada a la profesión. Pero los demás, exigencia máxima, pero no cuidaba como se hace tanto y día de darse en cuenta para llevarse a los siguientes. Cuidarla atacando. Que la jugada tuviera la intención. Y ahí tenía un armador notable como Jorge Torres. Tenía recuperadores, todos fueron recuperadores. Y después ya cuando la tenían, jugaban. Si ahí todo esto fue Lolino Landa. A Lolino Landa le llegaron poco a poco pases de gol. El más claro fue lo que se mostró en la imagen de la Unión Soviética, que es Cabazón, y era el 3-1. Y lo único bueno que hizo Levy a Chile en todo ese campeonato fue ese tipo. Porque Lolino siempre hacía la misma. Enfrentaba al arquero, se la colocaba en el sol derecho a pasar. Y entonces se elevó un poquito las calles. Él no recibió mucho pase. Pero porque él también colaboraba con la demarcación para abrir el paso a los demás. Ese equipo tenía buenas sociedades, jugadores que tenían muchas cosas. Y eso fue lo valioso también del trabajo técnico, de cómo se consigue que un equipo funcione de manera tan armónica. Era muy armónico. Sí, yo también coincido un poco con esa similitud con Bielsa, de tener profunda ignorancia al respecto. Estaba viendo el segundo gol de Chile contra Suiza, la pared que hace en el área. Me recordó mucho cómo jugaba la selección chilena en esa época, así que me parece muy interesante, pero también me gustaría destacar que son fútbol muy diferente. Si veíamos en las imágenes el gol de Mario Roja y cómo va a saludar al arquero yugoslavo, me parece una imagen maravillosa y también impensada en el día de hoy, de ver. Y también lo que dice Sergio Navarro, cuando le preguntan, bueno, ¿por qué perdimos con Brasil? Porque eran mejores. También me parece un juicio con tanta sinceridad como difícil de encontrar en los jugadores actuales, no solo en Chile, sino en cualquier lugar del mundo. Ahora, lo cierto es que me voy a poner un poco rebelde. Yo, como no estaba en esa época, no vi mucho eso. Entonces, hablar un poco de dentro de la cancha me cuesta. Así que voy a sacar un poco la pelota fuera de la cancha y voy a hablar un poco de la politización que vivió el mundial, o algunos relatos periodísticos que politizaban la experiencia política de la época. Tenemos que tener en cuenta que esta es la década del 60, una década caracterizada por el avance
izquierda, y también por el movimiento proletario y popular chileno. El año 58 Salvador Allende pierde por un estrecho margen muy estrecho la elección presidencial con Jorge Alessandri. El 64 la pierde simplemente porque la derecha, temerosa de un eventual triunfo de la izquierda, le da un apoyo restricto al candidato de la democracia cristiana. En ese sentido, el mundial tenía que mostrar el grado de desarrollo del país, pero no solo de Chile, sino que también ahí digamos ver el desarrollo futbolístico y también tecnológico y económico de los países participantes, como por ejemplo la Unión Soviética. La Unión Soviética, que era un país semi-feudal, tras la revolución de estudios del 17, se transforma en una potencia económica, industrial y deportiva. En ese sentido, que eran los países campeones de Europa. Y por lo tanto, ese desarrollo tecnológico y económico alcanzado por la URSS hacía, y además el triunfo de la revolución cubana, esos recientes giros al bloque soviético, hacían que un modelo socialista de desarrollo, de modernidad, por decirlo de alguna forma, fuese especialmente atractivo para países del tercer mundo, como Chile, que tenían el desafío de superar su desarrollo económico y la dependencia económica. Estadio, por ejemplo, que no era una revista para nada pero comunista, no podía sino envidiar el alto grado de involucramiento estatal en el desarrollo de una verdadera cultura deportiva soviética. Y por lo tanto, la cultura del Mercurio, de la participación soviética en el Mundial de Chile, intentó justamente atacar el atractivo que ese modelo de desarrollo podía significar para el país. Aunque los soviéticos eran los campeones de Europa, y en el diario comunista del siglo y la revista Estadio aparecían como serios candidatos al título, en el Mercurio se decía que no daban tanto miedo y que en esta chilena solamente tendrían un resultado mediocre. De hecho, luego de debutar con Yugoslavia y vencerla, el discurso anticomunista del Mercurio dice que el fútbol de los países socialistas es mediocre. Tesis que es profundizada luego del sorpresivo empate que consigue la URSS contra Colombia. Sin embargo, la URSS en su último partido le gana a Uruguay, gana su grupo y tiene que jugar contra Chile en Arica desde junio de 62 en Carlos Tito. Mientras el siglo hablaba de la simpatía, la totalidad, la espontaneidad del plantel soviético, el discurso anticomunista del Mercurio lo pintaba como un plantel diplomático, frío, cordial, y a la URSS la pintaba como una organización rígida, autoritaria e incluso totalitaria. Por lo tanto, el partido del Carlos Tito, para ellos, intentaba la libertad contra el totalitarismo. Por eso lado, por lo tanto, el triunfo chileno por 2-1 demostraba una visión anticomunista que yo no comparto en lo más mínimo, el triunfo de la libertad por sobre el totalitarismo. Y por lo tanto, la incompatibilidad del modelo soviético con la chilenidad, porque era dibujado el socialismo como algo rígido y ortodoxo. Tanto fue así, la ataque del senador Baltasar Gracia, de la vanguardia revolucionaria del pueblo, va a denunciar el 17 de junio del 62 a los comentaristas deportivos, y cito, que aprovechándose del deporte estaban haciendo méritos con sus patrones, incorporando adjetivos que solo se les tienen a la República Nacional en contra de la URSS. Y lo cierto es que la politización permeó la sociedad chilena bastante profundamente. Cuando Chile le gana a la URSS, en Santiago se van a celebrar en auto, y algunos comunistas pintaron sus autos con la leyenda Chile primero la luna, ocupando la Guerra Fría y la Guerra Espacial como un soporte para el cual celebrar una victoria comunista. Y no solo eso, sino que en el año 64 el comando de Frei Montalva publica un afiche en el diario de la Nación que vinculaba el triunfo chileno contra la URSS con la elección presidencial, mientras Allende tenía la cédula número 1, o sea, lo vinculaban con la URSS. Frei tenía la número 2. Muchas gracias, Diego. Hay una dimensión que tiene que ver con el Mundial del 62 que siempre es inevitable como a referirse, que tiene que ver con la violencia. También lo mostraba el documental que vimos. Más allá de la batalla de Santiago incluso, el Mundial tuvo un saldo de 5 jugadores fracturados, más de 50 jugadores lesionados, y hasta un jugador que se dice que falleció posteriormente a raíz de un golpe en un partido del ruso de Eduardo Minsky. Se dijo también que este torneo obligó a crear de alguna forma las tarjetas rojas y amarillas, que hasta entonces tampoco existían. Había también todo un clima parecido a raíz del rol de los medios extranjeros, sobre todo, algo que también comentaba un poquito Diego, respecto a cómo se montaba la historia de Chile y de esta realización del Mundial. Entonces me gustaría preguntarle a nuestro invitado cómo
existe en todos los ámbitos, desgraciadamente. Y si no salimos pronto de este jaleo, no nos va a ir muy bien, en nada. Ojalá que nos demos la mano, que nos ayudemos unos con otros y que se solucionen un poquito los problemas. A mí me da pena, te digo honestamente, me da pena porque a lo mejor nací en otra época, a lo mejor ya fue un pasado de moda, a lo mejor tampoco vaya a saber uno que es pero yo viví de otra forma. No tuve la necesidad de participar en actos violentos. No, lo viví como un espectador cualquiera, disfruté el mundial, disfruté el básquet, disfruté el hockey, disfruté el atletismo, todo, lo pasé muy bien. Y en este instante no se puede disfrutar de nada, porque ahora uno llega a la puerta de un estadio y quizás qué pasa, lo hemos visto incluso en los especiales musicales, el otro día con Daddy Yankee quedó pero la tremenda crema en el Estadio Nacional. A ver por qué, hay que organizar bien las cosas, hay que organizar bien. A mí me da pena, como decía anteriormente, ver que hay varios millones de compatriotas que están complicadísimos con el sueldo que reciben y no pueden ni siquiera solventar un arriendo, no pueden solventar ni los gastos de movilización. Pero los amigos senadores, diputados están ahí en la Cámara, discuten, alegan, qué sé yo, polemizan en buen o mal nivel, porque ahora se hace de cualquier forma. Y la ley para los ciudadanos, que siga en proceso, en discusión, pero no van a poder esperar 2 o 3 años más que esto se arregle. Hay que darle alguna solución más rápida, como se hizo y como se ha hecho en muchas cosas. Entonces, es complicado contestar el ambiente bélico, el ambiente guerrillero que había en esta época. Es lo mismo que ahora. La política empezó a influir en todos los sectores, en todos los ámbitos. Y bueno, es la forma en que estamos viviendo. Pero tratemos de buscarle el lado bueno. Tratemos de solucionar las cosas y no de empeorarlas. Oye, hubo harta violencia en la Segunda Mundial, antes, acá, en el partido. En Arica hubo otro duelo de Yugoslavia con Uruguay, que fue una masacre. Pero no alcanza a ser el mundial más violento de toda la historia. Porque primero, eso de cuando estaba Mussolini en Italia, y sacó campeón a Italia 2 veces con la condenaza. 34. Hubo partidos con más lesionados, más quebrados, más hospitalizados que en Chile. Y en el mundial siguiente, en el de Inglaterra, los partidos contra Brasil, ¿no? De Bulgaria y de Portugal, fueron de una violencia, diría, similar a la que hubo en Chile. Solamente que los brasileños no respondieron igual. A Pelé lo masacraron en esa oportunidad. Eso. A mí me tocó ver el Chile Italia, que es el más violento de todos. Pero me tocó la sucesión de Rancagua, donde fue un lago tranquilo. Y creo que, bueno, que sí, el partido vino una gran sede de Viña del Mar. Bueno, la Rancagua fue maravillosa. Jugaba Inglaterra, Hungría, Bulgaria y Argentina. El partido de Inglaterra y Hungría es de los mejores que he visto en toda mi existencia. Un partidazo. La leyenda dice, porque fue un mito, que la pelota nunca sale por un costado. Si cada jugada termina con un gol de ataque. Bueno, no fue tan así, pero que un juego intenso, limpio, directo, claro, arquero, trabajando en todo. Para mí la mejor selección del mundial no de la selección. Hungría debió ser finalista. Perdió en las semifinales con Checoslovaquia, exclusivamente por la actuación del arquero checoslovaco. Que atajó todo. También de los arqueros que más he visto atajar en una liga y los diferentes. Debió ser un equipo de muy buen fútbol, que ha sido maravilloso todos los años. Porque
una anécdota muy comentada, que ahí estuvo en Inglaterra, como bien señalaba Julio Salviat, y claro, había que preocuparse, sobre todo el comercio se preocupaba, los turistas, etc. Y en uno de los restaurantes o fuentes de soda, hubo un campeón que puso un letrero, que obviamente aludía a los hinchas ingleses, puso 5 o'clock tea a toda hora. Notable, gran letrero, lo fotografió García de la revista Estadio, ¿no es cierto? Un gran fotógrafo. Y con respecto a Fernando, era una anécdota, no en época de la selección, no en 62, posterior, cuando dirigió la Universidad de Chile, se armó un lío semanas antes y ya los ánimos se caldearan con respecto a que no trataba bien a los periodistas, con respecto a esto, a lo otro, que llegaba un copete al camarín, decían algunos. Y un día fuimos a hacer las entrevistas al camarín de la Universidad de Chile y nos encontramos con un letrero escrito por Fernando Riera. Decía: no se admiten perros ni periodistas. Ese era el carácter de Fernando Riera. Era durísimo. Era un tipo muy estricto, muy aprobado y muy llevado a sus ideas. Sí, bueno, según lo que yo digo en las crónicas periodistas del agua, porque yo no estaba en un proyecto en esa época, pareciera que el partido de Yugoslavia y la Unión Soviética fue especialmente violento. Ahí se lesionó Dubinsky, parece que fue Secunarac el que lo bajó, y Dubinsky dejó la copa. Recuerdo que en su profundo comunismo soviético del siglo, tildaba a Secunarac casi como un delincuente y a Dubinsky como una víctima del conflicto. Claro, lo que pasa es que en esa época Yugoslavia y la Unión Soviética estaban como bien enfrentados, porque eran dos formas alternativas de socialismo enfrentadas, y eso se expresó últimamente en los relatos que el siglo hizo de ese objetivo. Yo estoy de acuerdo con Don Hans respecto a la violencia, pero me da la impresión de que si bien tal vez el fútbol en la época podía ser un poco más rudo de lo que es ahora, había un discurso ideológico que estaba fuera de lo que pasaba en la cancha, que era lo que interpretaba lo que pasaba en la cancha, que era más caballeroso, más del perfecto. Entonces, tal vez adentro se podían matar, pero el discurso ideológico que le daba sentido, como que morigeraba eso. Por el contrario, hoy en día se podían matar a los jugadores, o sea, si Neymar hubiera jugado en los 60 estaría retirado hace rato, pero el discurso es mucho más violento. O sea, el fútbol es más rápido, se pegan menos quizás, pero hay un discurso en donde el fútbol es tan importante que es de vida a muerte, y entonces se fanatizan las hinchadas, se exacerba la violencia, pero es el discurso que está afuera. Eso es bien distinto a lo que pasaba en los 60 y los 70, porque yo tengo la impresión, quizás de la importancia de la revista Estadio, de que había cierta como acuerdo en que el fútbol era un juego. Era importante, pero era un juego, que ahí no pasaba nada tan importante en la espera, que terminaba el partido y bueno, todos a la casa. Y creo que eso se ha perdido mucho, y ahora pareciera que nuestra vida se va a un partido de fútbol. Y eso genera un discurso mucho más violento, fanatismo, y un montón de problemas. Y en ese sentido, hablando de la batalla de Santiago, uno se puede dar cuenta que la prensa en general intenta justificar la agresión de Leonel. No es como, le pegó porque es más hombre, se gustó la laguna chilena, sino que hay un ejercicio ideológico de la prensa de justificar la. Lo hizo porque los italianos dijeron que había prostitutas, porque le faltaron el respeto. Entonces, todas esas cosas justificaban el golpe de Leonel. No era algo que se podía hacer así nomás, en el discurso de la prensa deportiva, que no es lo mismo que pasa al interior de la cancha. Y si uno eso lo contrasta, por ejemplo, con el partido entre Chile y Brasil en el año 89, por el eliminatoria de la 90 en Santiago, que esa también fue una batalla que inicia en 3 minutos, fue una patada criminal de los niños blancos, uno se da cuenta que ahí la prensa, o el discurso ideológico del fútbol ha cambiado mucho, porque no hay un ejercicio de justificar
poder entender lo que hace Armenio, sino que más bien, bueno, ese es Chile, con esa bravura vamos a clasificar al mundial, nuestro rival es Brasil, nunca queda eliminado, hay que ir con todo y si hay que lesionar al rival, se lesiona. Entonces, lo que me parece es que mientras el fútbol en los 60, en el pasado, era más violento dentro de la cancha, era menos violento afuera de la. Y eso es muy distinto, fundamentalmente distinto de lo que pasa hoy, donde pareciera que un partido se nos paraliza. Muchas gracias. Estamos ya casi llegando al final de esta gran actividad que nos convoca, y mirando un poquito en perspectiva, rescatando el valor de este mundial, en un país que nunca ha logrado volver a repetir una participación así de exitosa, digamos. Se dice mucho que esta experiencia sentó las bases del desarrollo del fútbol moderno en Chile. Me gustaría preguntarle a nuestros invitados si comparten esa idea. Y también, ¿cuál creen que es el legado que dejó esta generación de futbolistas para las próximas, futuras selecciones de Chile? Del 60. En comparación a la selección del 62, ahora a ver, estamos en una etapa de recambio. Eso es lo que se comenta y se dice. No sé, no veo mucho recambio. ¿Qué quieren que les diga? No veo mucho recambio. Cuando un técnico llama, por ejemplo, a Ronnie Fernández, que lleva como 1000 años jugando, y llama a una selección de recambio, no lo entiendo. No, palabra, no lo entiendo para nada. Entonces, si llaman y se llaman jugadores que no van a ser nunca de recambio. Por ejemplo, yo he visto los últimos partidos. Lucas Asade, un mediocampista de la Universidad de Chile, jovencito, recién empezando a vivir, ¿por qué no lo llaman a la selección y lo ponen? Y lo hacen jugar de inmediato en el aspecto internacional. No esperen que cumpla 27 años para después decir, mira, no es malo el cabro, y llega a los 31 a un mundial. No va por ahí la cosa. Hay que empezar a atreverse a introducir valores jóvenes en los planteles seleccionados. No hay que tener miedo al resultado. Hay que tener la decisión de incluirlo, de hacerlo jugar partidos internacionales completos en lo posible, cosa que el jugador se habitúe. Fíjate que Fernando Riera, porque eliminó la cuarta especial, era una división donde llegaban todos los malos. O sea, no iban ni a Burgos, ni tampoco se habían destacado en las divisiones menores. Y se llamó cuarta especial. Riera dijo, esta porquería se termina, no hay más. Claro, se terminó la cuarta especial, pero para siempre, no se habló más de esta división. Y eso mismo deberían hacer ahora, atreverse. Hay entrenadores aquí en Chile que se atreven y ponen muchos jugadores jóvenes. Lo está demostrando la Universidad de Chile, lo está demostrando la Universidad Católica, Colo Colo ha metido un montón de jugadores de jóvenes en su alineación titular. Bueno, para eso está el señor Berizzo y tiene un equipo colaborador, veedores. Vayan, miren a los jugadores, incluyanlos y vamos a lograr que aquí, a lo mejor no en 3 años, pero en 5 o 6, vamos a tener una buena selección. Es súper importante eso de saber descubrir los talentos. Fernando Riera, empezando el proceso, citó a la selección mayor a 2 juveniles que todavía han jugado todavía en sus clubes. A Luis Eisenberg fue el gestor y los hizo jugar en el Sudamericano de Buenos Aires con 17 y 18 años de edad. Eso explica el 6-0, explica la derrota siguiente, pero los dos fueron grandes figuras del Mundial del 62. Es decir, él sabía que ahí había una buena semilla que iba a dar un buen fútbol. Y se atrevió a meter a los cabros chicos con el plantel mayor. Y es lo que decía Francis, hoy día se puede hacer, pero para que se haga se necesita que el entrenador tenga las mismas espaldas que tuvo Riera y que la directiva esté consciente de que lo que van a hacer es un experimento que tiene que tener contrastes, que tiene que tener goleadas en contra, que tiene que tener muchas derrotas para llegar a algo mejor. Pero si al entrenador lo van a echar a la tercera, no sirve de nada. Entonces, ahí hay otra lección del proceso del Mundial de 1962. A Riera se le respaldó. Cuando todo el mundo estaba en contra de la directiva,
Sí, yo me gustaría complementar con lo que decía nuestro invitado, en el sentido de que, claro, tenemos el problema de que los entrenadores en esta visión exitista y mediatista no quieren exponerse a malos resultados porque los van a echar si no ganan. Pero además de ese problema, tenemos otro problema, que tenemos dirigentes vendedores de jugadores que un jugador debuta, se lo pone en un clásico y lo vende. Los hermanitos Rubio no alcanzaron a jugar una temporada en Colo-Colo y los vendieron y no sé dónde andan y nos perdimos ese capital porque son jugadores jóvenes que los fondos ahora. Bueno, yo no veo fútbol chileno desde que se fue Bielsa, no veo nada de fútbol chileno. Pero hay un jugador en la Chile que está descontando y que lo van a vender después de 5 partidos, o sea, lo van a matar. Es decir, no van a lograr desarrollarse, lo van a mandar a un fútbol más competitivo que lo van a fundir. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grave. Con respecto a la pregunta del Mundial, creo que tiene que ver con cómo recordamos el fútbol. En ese sentido, la memoria siempre es un ejercicio que parte desde el presente. Son las preguntas y los problemas del presente lo que nos hacen recordar el presente. En ese sentido, ¿en qué situación estamos hoy en día? Tengo la sensación de que tal idea instalada de que no se aprovechó el Mundial de 62 para dar un salto adelante en el desarrollo deportivo, sino que más bien fue la meta de un proceso de largo plazo iniciado a fines del siglo XIX, pero no un pivote desde el cual proyectar ese desarrollo hacia el futuro. Sin embargo, y a pesar de eso, la idea de que habría sido el primer Mundial de la historia vuelve a repetir ese anacrónimo, porque da cuenta de la expectativa que tenemos hoy en día con respecto al futuro de lo que efectivamente pasó. De un país que no se logra reconocer ni identificar con ese Chile pobre, subdesarrollado y periférico que hemos sido durante gran parte de nuestra historia. Entonces yo me haría la pregunta, o le haría la pregunta a nuestro invitado, si Chile hoy, si la colaboración de otro país, es capaz de organizar una Copa del Mundo. Nuestras selecciones adultas masculinas son capaces de alcanzar una semifinal de un mundial. En ese sentido, la profunda crisis que vive el fútbol chileno hoy en día, con dirigentes, los peores dirigentes que hemos tenido en la historia, sin recambio generacional, con divisiones inferiores insuficientemente desarrolladas, y con un fútbol crónicamente precario, no solo a nivel femenino, sino también masculino, lo único que hace es agigantar la demanda del Mundial de 62 y de los veteranos de 62, que a mi juicio son efectivamente la generación dorada del fútbol chileno. ¿Qué dejó el Mundial de 1962? Futbolísticamente muy poco. Aumentaron los clubes. Se funcionó el país de alguna manera, ¿no? Chile, el Deportivo Chile tuvo un fútbol profesional limitado de la Serena Tarde y se expandió a todo el país. Ya hay un beneficio. Las asistencias a los estadios en los años siguientes al Mundial fueron inigualables. Antofagasta ha hecho fútbol profesional y no bajaba en la 20.000 personas todas las veces que jugaba acá. Concepción llenaba el estadio de más de 30.000 personas en todas sus presentaciones. Las ligueras se hacían chicas para ver a Huachipato. Tú ves revistas de esa época donde ves la recaudación del público, es increíble cómo iba el tiempo, pero futbolísticamente quedó muy poco. Es decir, ya siguiente ya no había selección. Se va Fernando Rivera, terminado el mundial, y designan a Francisco Mazaba como entrenador. Y todos iban a ver que Chile iba a quedar eliminado del Mundial de Inglaterra.
Y hasta el tiempo de Bielsa, nunca más tuvo un entrenador como ¿Puedo decir? Sí, a mí me parece que como esa no aprovechamiento, no aprovechar ese capital, por decirlo de alguna forma, en vivo y en directo, da cuenta de que somos un país que no es futbolizado. Pero sí, o sea, yo creo que a diferencia de países futbolizados, este no es un país futbolizado. Fútbol despierta pasión en algunos momentos muy concretos, cuando la selección está yendo bien, pero uno no entra a un bar y la gente no está hablando de fútbol, la gente no juega fútbol. Hoy en día no hay una cancha gratuita para jugar fútbol en ningún lado y parece no ser un problema. Más polémico, la propuesta de la Constitución traía derecho al deporte y lo rechazamos. Y para hacer deporte en este país hay que pagar. Entonces, creo que efectivamente se desaprovechó una oportunidad única porque había infraestructura que se había producido, había un ambiente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que es lo que después del Mundial 74, cuando Chile queda eliminado, la editorial de la revista Estadio, el número siguiente es: bueno, quedamos eliminados, vivimos un mes de una fiesta maravillosa, y ahora qué, de nuevo al triste campeonato chileno, a la realidad, los laterales que nos bajan, que nos suben, a los estadios vacíos. Yo creo que estamos en eso, estamos todavía en eso. Muchas gracias, Diego. Bueno, llegamos al cierre de esta gran actividad. Queremos agradecer a Hernán Martín, Julio Salvat, Diego Vilche por haberse sumado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros también y que sigan disfrutando de las actividades de festival. Muchas gracias. Muchas gracias a la pequeña presente, tanto a Vanessa, a Julio y a interesante conversatorio. Ya hemos seguido hablando 2 horas más, pero van a sacar el lugar. También, por favor, ven también presente y de Fundación Clube, se acerquen también los presentes acá con nosotros. Una fotito yo creo que se llama. Este conversatorio organizado en clase y efectivo, una presentación. Una fotito. Qué bonita foto. Generación dorada. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos esperamos el lunes 6:30.